El asunto que nos convoca está relacionado con la responsabilidad civil contractual y, en particular, con las obligaciones que emanan del contrato. Nuestro Código Civil, en su artículo 1545, establece la regla fundamental en la materia. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes. De esta manera, el legislador equiparó los efectos de la convención a los de la ley, en tanto ambos institutos son obligatorios. De ahí el principio de que lo pactado obliga, o pacta sunt servanda. Evidentemente que en situaciones de crisis, como lo es una pandemia, la pregunta que surge es hasta dónde mantiene su vigencia el principio antes anotado. En nuestra opinión, este asunto puede analizarse desde la perspectiva de tres instituciones. La primera es la llamada obligación como deber de conducta típica. Este es un concepto moderno de obligación que fue elaborado por el profesor Pablo Rodríguez Grez, conforme al cual la obligación le impone al deudor el deber de desplegar un determinado comportamiento típico, es decir, previamente definido por la ley o por el contrato. De esta manera, al resolver si el deudor cumplió o no con la obligación, el hincapié no se hará en el resultado, es decir, en la prestación, en dar, hacer o no hacer, sino que en el comportamiento, en la conducta que el deudor ha desplegado por alcanzar el objetivo trazado. Es decir, habrá que determinar si se comportó o no con la diligencia debida. Para estos efectos, el artículo 1547, inciso primero del Código Civil, y a falta de una estipulación contractual, establece que la diligencia que será exigible dependerá de quien resulte beneficiado con la convención. Así, por ejemplo, si ambos contratantes resultan favorecidos, significa que ellos responderán de culpa leve, exigiéndose la diligencia que normalmente emplea un buen padre de familia. Teniendo en cuenta este concepto, bastará que frente a una circunstancia extraordinaria, como lo es la pandemia, el deudor demuestre que realizó todas aquellas conductas que le eran exigibles, de acuerdo con el grado de culpa de que responde, para concluir que la obligación se cumplió, aun cuando no se haya satisfecho la prestación. Por ejemplo, si la obligación consiste en entregar un determinado producto en un puerto europeo y la autoridad ha dispuesto el cierre de todos los puertos en ese continente, incluso para la carga, será menester que el deudor pruebe que desplegó todas aquellas conductas necesarias para llevar la carga a su destino y que posteriormente no lo dejaron ingresar. Como se ve, el hincapié se coloca en la conducta y no en el resultado final. Una segunda institución relevante en esta materia es el llamado caso fortuito. La responsabilidad civil contractual tiene como uno de sus elementos fundantes el llamado factor de imputación. Esto significa que el incumplimiento de la obligación debe ser consecuencia de un actuar doloso o culposo del deudor. Entonces, lo que hace el caso fortuito es eliminar el dolo o la culpa. En otras palabras, existirá el incumplimiento de la obligación, pero este no será de responsabilidad del deudor. El Código Civil, en su artículo 45, lo define como el imprevisto a que no es posible resistir y señala luego una serie de ejemplos. Para que se configure u opere el caso fortuito, es decir, esta eximente de responsabilidad, es necesario que se reúnan una serie de requisitos. El primero es que el hecho no debe ser imputable al deudor, sino que a un tercero o incluso al acaso. El segundo requisito es que el hecho debe ser imprevisto. Esto es, que no sea ordinariamente posible calcular su ocurrencia. En otras palabras, razonablemente no es posible imaginarlo como probable.
siempre al momento de contratar. En este aspecto nuevamente es relevante detenerse a analizar el grado de culpa de que responde el deudor, puesto que esa será la vara con que se medirá si fue o no previsor. Un ejemplo: en Chile se ha decretado estado de catástrofe, es decir, un acto de autoridad que se asimila al caso fortuito. Este estado de catástrofe se ha informado debidamente a la población y sabemos que pueden verse en algún momento limitados algunos de nuestros derechos fundamentales, como es el de movilización. En consecuencia, un deudor diligente deberá prever que próximamente podrá no salir de su casa, podrá no trasladar un producto desde su fábrica a donde lo lleva normalmente, y por lo tanto deberá adoptar las precauciones que le permitan hoy cumplir con esa obligación. El tercer requisito del caso fortuito es que el hecho debe ser imposible de resistir, en el sentido que no puede ser removido por el deudor, considerando una vez más el grado de culpa de que responde. Es importante considerar que la irresistibilidad debe ser total. Así entonces, si hoy, atendidas las circunstancias, es más caro trasladar una mercadería de un lugar a otro del territorio nacional, ello no es constitutivo del caso fortuito. La tercera institución que me parece relevante es la de la teoría de la imprevisión. Lo que hay que considerar es que no todos los contratos se cumplen de manera instantánea. Algunos de ellos se desarrollan en el tiempo, son de ejecución diferida. Así ocurre, por ejemplo, con un contrato de suministro. Se ha planteado, en consecuencia, qué sucede cuando una de las obligaciones se hace diametralmente más onerosa que lo que existía al momento del contrato, y ello a consecuencia de situaciones imprevistas. Es decir, se produce un desequilibrio en las prestaciones de las partes. Esta teoría nos plantea que el juez está facultado para intervenir en la relación contractual, modificando las prestaciones con la finalidad de atenuar los efectos del desequilibrio. Por cierto que la gran crítica que recibe la teoría es que ella atenta contra el principio de la intangibilidad de los contratos, lo cual significa que la convención no puede ser modificada o revisada ni por el juez ni por terceros, solo por las partes que han concurrido a su celebración. No es pacífica la aplicación de esta teoría en nuestro sistema jurídico. Hay autores que simplemente la desechan por lo antes señalado. Otros, en cambio, la aceptan fundados en, por ejemplo, la teoría de la causa, o en la llamada cláusula rebus sic stantibus, o en el abuso del derecho y la buena fe contractual. Los tribunales ordinarios, en general, son reacios a aplicarlas, fundados en el artículo 1545 del Código Civil. La justicia arbitral ha sido más llana, sobre todo cuando se está frente a un árbitro arbitrador que resuelve conforme a su prudencia y equidad.